Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece su presencia a través de la distancia a una actividad más del ciclo de talleres virtuales Justicia a Distancia en el Sistema Penal Acusatorio en tiempos de COVID-19, guía básica para sus operadores, el cual es llevado a cabo a través del uso de las tecnologías de la información. El día de hoy corresponde participar a la jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, quien abordará el tema sobre la actividad desahogo de pruebas especiales en audiencias a distancia, notas básicas para su práctica, abordándose temas como las pruebas testimonial, pericial y declaración del acusado, naturaleza jurídica, condiciones especiales, reglas y ruta virtual para su desahogo, recomendaciones y sugerencias para garantizar la confiabilidad y su celebración. A continuación, daré una breve semblanza curricular de nuestra invitada el día de hoy. En su experiencia profesional forma parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León desde el año 1999, habiendo escalonado los diversos peldaños que corresponden a la carrera judicial, llegando en el año 2011 a ser designada jueza de primera instancia. Actualmente es juez de control y titular del Tribunal de Justicia Restaurativa, además de ser jueza coordinadora de los jueces de control y juicio oral penal del Estado de Nuevo León. Desde el año 2017 es catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha participado en una infinidad de cursos, conferencias, seminarios y diplomados en instituciones tanto públicas como privadas a nivel local y a nivel nacional. Hoy agradecemos su presencia en este ciclo de talleres virtuales y antes de cederle el uso de la palabra a nuestra destacada invitada del día de hoy, les informo que habrá una sesión de preguntas y respuestas al concluir nuestra exposición por parte de nuestra invitada. Pueden realizar su cuestionamiento a través de la página de Facebook del Poder Judicial del Estado. Será evaluado por un comité y posteriormente se hará en conjunción una situación relacionada con las preguntas que puedan estar similares, iguales o que vayan por el mismo sentido para obviar y hacérselas llegar a nuestra invitada, quien con todo el gusto y con toda su experiencia y conocimiento hará la contestación correspondiente. Ahora sí, dejo la palabra a nuestra invitada, la jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez. Muchas gracias, licenciada Antonieta Leija. Agradezco al Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León por la oportunidad que de nueva cuenta me brinda para poder tener esta plática con las personas que se encuentran enlazadas virtualmente. Espero que esta sea de su agrado y reiterarles que se abone a los conocimientos de cada uno de ustedes tenga. Bien. En relación a esta plática, como bien lo dijo la licenciada Antonieta Leija, es en relación al desahogo de las pruebas testimonial, pericial y del acusado en los juicios orales. Esto pues se realiza, le está realizando este ciclo de conferencias, pues surge con la necesidad de implementar nuevos modelos en la impartición de justicia, tomando en cuenta pues que desde todos conocidos, pues la emergencia sanitaria que actualmente existe derivado del virus COVID. Uno de los grandes retos que tiene el Poder Judicial del Estado de Nuevo León es que los juzgadores continúen desempeñando su labor jurisdiccional sin que se vean violentados los derechos humanos de los gobernados en términos del artículo 4 y 17 constitucional. Pues incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los gobernados pues tienen efectivamente el derecho a esa tutela jurisdiccional que es dentro del artículo 17 constitucional, pues establecen los plazos que deben de regirse y que deben de cumplir los juzgadores para dar efectivamente esa impartición de justicia,
y lo cual incluso también fue señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que se contiene una obligación internacional de los estados que se procure efectivamente en todo momento el acceso a la justicia. Ahora, si partimos de que precisamente esta impartición de justicia es parte de las actividades esenciales del desarrollo de la sociedad durante esta emergencia, como incluso se ha establecido en el acuerdo del Consejo de Salubridad, donde establece en su artículo primero, fracción 1, en el inciso B, donde califica precisamente la impartición de justicia como una actividad esencial. Sin embargo, pues no se puede dejar de lado que tenemos esa obligación de impartición de justicia, pero también tenemos la obligación que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se estableció que los gobiernos de los estados miembros deben asegurar la existencia de mecanismos de acceso a esta justicia. Y que esto pues incluso también se estableció en la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, donde se recomendó a los países la racionalización respecto a cómo se va a impartir esta justicia. Luego entonces, para cumplir toda esa norma nacional e internacional, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se ha preocupado para atender las recomendaciones de las normas nacionales e internacionales. Por eso se trabaja constantemente en una innovación para que exista esa garantía y esa seguridad jurídica de los gobernados. Por ese motivo, pues me permito darles a continuación, mediante esta presentación, que espero que sea de su agrado y que sea entendible, ¿de qué manera podemos desahogar estas audiencias especiales a distancia y cómo puede existir esa certeza y esa seguridad del gobernado de que efectivamente el juez va a atender en cuanto se vaya desarrollando y que efectivamente exista una valoración de la prueba que le dé esa seguridad jurídica a la sociedad? El contenido de esta plática lo establecí en 3 rubros en relación a la prueba testimonial, a la pericial y a la declaración del acusado. La declaración del acusado va con similares características respecto a la declaración testimonial y pericial, salvo excepciones que más adelante me voy a permitir compartirles. Dentro del desahogo de estas 3 pruebas, pues existen recomendaciones para su desahogo que no debemos de olvidar que para que se pueda desahogar correctamente, debemos de tener esa técnica y habilidad de litigación para que sea un mejor desempeño. Efectivamente existen muchos doctrinarios donde mencionan que el juez no es el que aplica esas técnicas de litigación y para el desahogo de estas pruebas. Sin embargo, pues el juez debe de conocerlas para que se apliquen correctamente y en su caso, pues hacer ahí las observaciones pertinentes. También se hace una sugerencia para garantizar la confiabilidad de la celebración de estos 3 medios de prueba que son los principales en el juicio, porque dentro de esas mismas pruebas, pues también se pueden ofertar otras, más bien dicho, se pueden incorporar otras, como es la documental, como es la videograbación, como es la fotografía, como lo es la cadena de custodia, como lo es el informe policial homologado, como lo es el informe pericial, que incluso se incorporan con la declaración testimonial y pericial. Por eso se decidió que se estableciera en estos 3 rubros, indicándoles que respecto a las técnicas de litigación, para poderlas entenderlas y comprenderlas, debemos primeramente tener el conocimiento necesario respecto al proceso penal, ya que si esto no se tiene, pues evidentemente no se puede realizar una debida y correcta técnica de litigación. Primer punto en cuanto a esta conferencia que se señaló y que debe de indicar la voz es la naturaleza jurídica de estas 3 pruebas. Una de ellas pues lo podemos encontrar en relación a la testimonial, en el criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia respecto a la testimonial cuando es de inferencias de tercero, de qué forma se va a valorar. En ese rubro se podrá encontrar en su contenido
cuál es la naturaleza testimonial. Podemos encontrar otros autores, como ahí se menciona, Florian, Sabatini, e incluso un ponente que a mí me gustó cómo estableció en un diplomado su opinión respecto a la prueba testimonial y pericial en el sentido bajo esta nueva normatividad que es de manera virtual. Ese autor también menciona que para poderla ponderar correctamente, pues se deben de aplicar estas técnicas de litigación. Dentro de la naturaleza testimonial es que persigue, la finalidad es allegar datos, no que sean técnicos especializados sobre la cuestión que va a dar el testigo, sino que es a través de sus sentidos, es como le va a informar al juzgador los hechos que tengan relación con el interés. Y por eso los jueces, al momento de estar iniciando el desahogo del juicio, se le hace saber al testigo que la información que va a rendir es de calidad y que con esa información es como se va a emitir un fallo, con la información que se vaya a aportar. Entonces, esa es la naturaleza jurídica de la testimonial. Distinto a la pericial es que se considera como un medio de prueba que sirve para proporcionar al juez el conocimiento del objeto de la prueba. Es decir, no es una opinión personal del perito, no va a él a emitir una conclusión personal. Y como ahí lo dice y lo menciona en la diapositiva, la prueba no consiste en el parecer del perito, sino que es el conocimiento que él tiene y que le va a brindar la información necesaria al juzgador para que éste pueda valorar su dicho, es decir, conocimientos técnicos que ponen en evidencia esa experticia de la cual está exponiendo. Autores Florian y Sabatini son los que mencionan respecto a esta naturaleza pericial. Podemos encontrar más opiniones, sin embargo, yo comparto estas dos de estos autores. En relación a la declaración del acusado, pues es la persona a la quien se le atribuye un hecho. Sin embargo, su ejercicio de defensa pues se le debe de permitir en un sentido amplio, pues así lo establece la autora Romero Colón, que es una autora de jurídica en conclusión de los medios de prueba que vamos a estar analizando. Dentro del desahogo de estas pruebas existen condiciones especiales. ¿Y esas condiciones especiales de dónde surgen? Pues surgen de tres intereses que incluso ha señalado la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, para poder tomar en cuenta esos intereses, pues también analizó e interpretó la LO 19 de 1994 de España, donde incluso se estableció esta determinación para establecer de qué manera se podían garantizar los derechos humanos tanto del acusado como también de las personas que son involucradas en el juicio y que van a exponer un relato ante la autoridad. Los tres intereses son, primero, el interés del Estado, pues el Estado tiene como interés que se investigue para que se pueda erradicar la violencia, pero sobre todo para que sean sancionadas esas conductas. Ese interés va de la mano con el interés de las víctimas y testigos, que ellos deben de actuar con plena libertad en el proceso sin tener que soportar ningún tipo de presión. Y pues esto se complica más si estamos en audiencias virtuales y sobre todo si son ese tipo de audiencias que están transmitidas en vivo en ese momento, pues le puede ahí surgir esa inquietud o esa incertidumbre o esa incomodidad al testigo al momento que está ahí declarando. Otro interés que también va de la mano con estos dos es el interés del imputado en ver respetados sus derechos de defensa en su más sentido amplio. Todos estos tres rubros en su conjunto los debe de tomar en cuenta el juzgador para darle esa confianza al testigo, al perito que va a declarar y que se van a garantizar sus derechos humanos, pero no solamente de estas dos personas, sino también de la persona que se le sigue ese juicio, es decir, del acusado en ese momento que se le está ventilando el mismo. Entonces, las condiciones especiales que se siguen es víctima. ¿Por qué víctima? Porque en ocasiones si es víctima de aquellos delitos que tiene que reservarse su identidad o que tiene que reservarse en cuanto incluso hacer ahí acciones donde se distorsione su voz,
Todo esto se tiene que realizar incluso en las audiencias virtuales y en un momento más les explico de qué manera los juzgadores y el equipo de gestión judicial trabajamos constantemente para estarles garantizando esos derechos. El otro es el testigo protegido. También se realizan mecanismos necesarios para que el testigo protegido no quede en evidencia su identidad dentro de esta audiencia virtual y quede perfectamente protegida su identidad, sus antecedentes, incluso su voz, si así lo permite y así lo decide él. Si no, únicamente es en cuanto a su rostro, así como lo marca la imagen, queda distorsionado y así podemos llevar a cabo el juicio. Otra condición especial que se toma es en relación a la declaración del coimputado, cuando este también tiene la calidad de acusado, sin embargo, tiene que declarar en oposición de otro coacusado. También se tienen que tomar las medidas pertinentes, incluso hay ocasiones que también él solicita que se distorsione la voz o que se distorsione su rostro, y estas medidas se toman también en cuenta en la audiencia virtual. Menores o personas discapacitadas, también se les garantiza esos derechos. Los menores tienen que estar acompañados de un psicólogo, tienen que estar acompañados de su asesor jurídico, todos se enlazan a la audiencia virtual. Se trata de buscar lugares que se sientan ellos cómodos, que se sientan tranquilos y que puedan libremente y tranquilamente emitir su declaración. Todo esto les reitero que es un trabajo en conjunto entre los jueces, fiscalía, defensoría, defensores particulares y sobre todo la gestión judicial, que es la primera que tiene el contacto directo con ellos y que les hace sentirse tranquilos de que pueden participar en esta audiencia. Y por último, los peritos, porque los peritos también en su caso puede existir esa condición especial donde el perito va a emitir algún dictamen y él solicite que se le brinde el auxilio, la protección o en su caso que quede también su rostro ahí, que no quede en evidencia o que no se pueda observar su imagen en este juicio. Sin embargo, dado en cuanto peritos y testigos deben de cumplir cierta normatividad, no significa que todos los testigos y peritos van a tener esa calidad. Si se cumple sin esta normatividad, como lo es que está en riesgo su integridad física o psicológica, que está en riesgo en cuanto a su familia, que recibieron amenazas, todo eso se pondera por parte del juez y el juez es el quien determina, previo el debate, si decide darle esa condición especial en cuanto a la víctima, al testigo protegido, al coinvestigado, coimputado y al perito. Si no, sí se tiene que ver su rostro físicamente. Son condiciones especiales que se pueden tomar en cuenta en cuanto al desahogo. Y en cuanto a los menores, debemos de atender los protocolos internacionales para efecto de respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes, de las personas vulnerables que pueden estar en este rango, las de la tercera edad, y las personas que presentan alguna discapacidad, también se les brinda el apoyo correspondiente. Y en un momento más les explico cómo trabaja gestión judicial para garantizar estos derechos. ¿Qué reglas se deben de seguir? Las reglas son en cuanto a las técnicas de litigación. Aquí hice en forma muy concreta respecto a las reglas que se deben de seguir en relación a la testimonial, que tiene relación con la pericial y pues de facto puede tener alguna relación con la declaración del acusado. El testigo presencial o no, se tiene que verificar si efectivamente es un testigo presencial o no y si resulta trascendente de llevarlo a una audiencia, de la cual tengo que decirle que la audiencia va a ser de calidad virtual, que va a ser en línea. Corroborar los hechos, pues un ejemplo pues, pudiese ser que el litigante tiene que corroborar si efectivamente la información que me va a brindar ese testigo es de calidad y efectivamente puede trascender a la teoría del caso. Entonces, el litigante tiene la obligación de indagar esto. El litigante me refiero no solamente al defensor, sino también asesor jurídico y ministerio público. Incluso la víctima y el acusado pueden realizar estas investigaciones para darle mayor facilidad y mayor, sea más proactivo el juicio, ¿verdad? Y no dilatarlo tanto. En relación al análisis del testigo, si es capaz de rendir una información de calidad, recordemos y debemos de informarle que va a estar enlazado virtualmente, que tiene que conocer cuando mínimo conocimientos esenciales en relación a cómo abrir el micrófono, cómo estar en la pantalla, cómo debe de dirigirse, que va a estar observado en ese momento, atendiendo al principio de inmediación, que los sujetos procesales que están enlazados van a estar atentos a lo que él está exponiendo.
corroborar su dicho, hay que tratar de tener esa obligación de corroborar si efectivamente va a ser eficaz su testimonio. Y que no sea exagerado, que no se muestre mintiendo, que no se establezcan errores, establecer si tiene ahí debilidades o no. Y mencionarle los puntos que va a mencionar, si el testigo se pone nervioso, todas estas circunstancias las tenemos que atender para que el tribunal pueda recibir una información de calidad. Recomendaciones que deben de hacerse eficientemente en cuanto al testimonio de un perito o de un testigo. Aquí se nos marcan las recomendaciones, se le debe de hacer que se va a hacer un interrogatorio, contrainterrogatorio, que se escucha la palabra objeción, no debe hacerlo. Es obligación del juez hacerlo, pero si los litigantes les hacen del conocimiento esto a los sujetos procesales, pues sería más activo el juicio. ¿Cómo vamos a ingresar cuando se nos es convocado a una audiencia de juicio? Aquí claramente se muestra en la diapositiva. Tenemos un calendario, me marcan o me hacen del conocimiento esa notificación. Después, en ese calendario viene, al momento de yo abrir el calendario, puedo ver el acuerdo o puedo ver la liga, cualquiera de los dos. Y en la liga incluso se les pone que la URL de ingreso se menciona la información que contiene la final, donde dice el punto número 6, que es el archivo. Ahí en el archivo es donde viene la información respecto a lo que van a participar en ese juicio. Una vez que se tiene el acuerdo y la URL de ingreso, hay que verificar que efectivamente tengamos una conexión de internet, porque uno de los principios rectores es la oralidad. Y entonces, si estamos ahí haciendo alguna manifestación, de repente se puede distorsionar. Entonces, si nos ocupamos y nos preocupamos de que tengamos debidamente una conexión de internet, va a ser mucho mejor. Esto no significa que se tenga que exigir esto. Bueno, yo soy un usuario donde no tengo una buena calidad de internet, por eso el Poder Judicial se preocupa por darles la información y las herramientas necesarias para que ustedes puedan ejercer ese derecho. Y aquí en la diapositiva les muestro la imagen de los módulos que se ocupó el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura de adecuarlos de una manera fácil acceso y que ustedes puedan libremente poder entrar y poder solicitar el auxilio correspondiente, pues en dichos módulos se encuentra un asistente de sala que puede orientarlos en el caso de que ustedes no cuenten con ese debido internet. Ahí pueden ustedes libre y tranquilamente, con toda la comodidad, realizar las audiencias. Una vez que se ingresa ahí a esa liga, pues entonces ya pueden hacerlo, ya sea incluso se les notifica por WhatsApp, por su correo electrónico y pueden fácilmente mediante un equipo telefónico o una laptop ingresar o una computadora de escritorio. Se recomienda que sea de preferencia cuando es juicio, que sea una computadora, porque con el celular en ocasiones falla mucho si se van a practicar técnicas de compartir pantalla, que más adelante se los voy a indicar. En esta diapositiva lo que les dejo es que ustedes, si quieren tener más información, pueden entrar a la página del Poder Judicial. Hay un tutorial muy importante y que les da ahí muchas técnicas en relación a cómo usar la plataforma de Teams para la celebración de audiencia. El Departamento de Informática se ocupó y se preocupó de darle el conocimiento a la sociedad cómo pueden ingresar a la plataforma Teams. Es muy completo. El compañero de informática que da ese tutorial y ese curso está súper bueno porque ahí les explica cómo poder utilizar el Teams. Ingreso a la sala virtual. ¿Qué es lo que debo de tener conocimiento como litigante para que yo tenga un juicio eficaz y que me pueda dar esa tranquilidad de que mi juicio va a ser exitoso? Vemos aquí en esta diapositiva que está ahí la auxiliar de sala, quien es la encargada de estar haciendo la grabación. Yo como litigante, como juez, como Ministerio Público, no me tengo que ocupar de eso. Ahí prácticamente en la diapositiva se advierte que la asistente de sala es la que se va a encargar de eso. Bien ahí, convocados a la audiencia, ustedes pueden ver ahí en ese icono de participantes quiénes son los que están convocados a la audiencia. Si ustedes tienen alguna duda, hoy está Juanito Pérez convocado, él no es parte en este juicio, ¿por qué está? Pueden ustedes, mediante la técnica de mensaje, pedirle al asistente de sala que les aclare esa situación. Por último, también está el levantar la mano. Este icono es utilizable en juicio cuando desean hacer alguna manifestación, tienen ustedes alguna duda o en su caso quieren aclararle algo al juez, pueden utilizar esa herramienta. En el último viene la de activar pantalla y micrófono. Cuando se ingresa a la audiencia tienen que activar de facto la pantalla.
porque el juez tiene que visualizarlos quienes están interviniendo en la audiencia. Activar el micrófono única y exclusivamente cuando el juez se los indique. Y aquí viene una herramienta muy importante y que es necesario que los litigantes conozcan, dominen y sepan aplicarla, que es la de compartir pantalla. ¿Y por qué es necesario la de compartir pantalla? En esta diapositiva se los explico en una forma muy sencilla. Número 1 es identificar cuál compartir pantalla. Este icono es el que me va a decir cómo voy a compartir pantalla. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quiero compartir pantalla? ¿De qué me va a servir? Pues es porque ahí como se recomienda, se comparte pantallas para realizar las técnicas de evidenciar contradicción, refrescar memoria, mostrar visuales e incorporar la prueba material. Si como litigante no puedo realizar ese ejercicio, va a quedar mermado el juicio y mi teoría del caso y además pues voy a tener que estar tocando la puerta y estar viendo quién me puede ayudar para poder aplicar esas herramientas. Y aquí es muy sencillo poderla hacer de esta forma. Comparto pantalla y luego selecciono el archivo. Ahí viene qué archivo es el que voy yo a incorporar. ¿De qué manera ustedes pueden incorporar ese archivo? Vamos a suponer que es mostrar visuales o que quieren incorporar una prueba material. No es necesario que ustedes en juicio, quiero incorporar esta prueba material y quiero que la vea el testigo. A veces es mayor facilidad que ustedes escaneen el documento, le tomen foto y luego ahí como marca el escáner, ustedes lo pueden escanear o pueden tomarle fotografía, lo anexan a una USB, lo graban ahí en su computadora, pues del celular lo pueden tomar, pueden compartir el celular, lo graban y después le dan un nombre a ese archivo. Si es un audio, es importante que al momento de que ustedes quieran que el testigo escuche, tienen que seleccionar ese icono donde dice incluir audio, porque si ustedes solamente seleccionan el archivo, el audio no se va a escuchar y pues van a estar ahí complicándose, ¿verdad? Y esto es muy sencillo. Selecciono incorporar pantalla, selecciono el archivo. Previamente a mi juicio yo me preparé, incorporo ese archivo y luego después, si es audio, le pongo incluir audio. Si no es audio, pues entonces nada más selecciono el archivo. No se espanten, no se estresen de que, bueno, puse compartir archivo, pero también quiero que se escuche. No pasa nada. Dejo de compartir pantalla, vuelvo otra vez a compartir pantalla y le pongo entonces ahora sí incluir audio. Y se puede escuchar perfectamente en la audiencia, aunque sea virtual. Y se puede hacer ese ejercicio de manera correcta. Gestión judicial. Gestión judicial es un departamento súper importante y que se ha preocupado, como ahí lo dice, los operadores del sistema penal acusatorio que forman parte de la gestión judicial penal deben de atender a cabalidad bajo los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia, innovación, administración, así aprovechar al máximo la tecnología de la información y sus recursos materiales y humanos. El director de gestión judicial se ha preocupado y ha estado al pendiente que todo su personal a su cargo esté debidamente capacitado para poder brindar esa atención con eficiencia a cada uno de los usuarios, al grado tal que la mayor parte, si no es por decirle el 100% de todos los integrantes de gestión judicial, cuentan con las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar la plataforma Teams, incluso para darle la orientación a los usuarios de qué forma pueden utilizar esos módulos donde pueden ellos acudir. ¿Qué es lo que hace gestión judicial? ¿Cuál es el trabajo de gestión judicial? El cual debo de señalar que es de felicitar todo el esfuerzo humano que está haciendo este departamento de gestión judicial, pues ellos es muy importante para que se logre tener éxito el juicio. Es primero, una vez agendada la audiencia, se proporciona el vínculo electrónico. Si no cuentan con el equipo, pueden acudir ahí a los módulos donde se establece ahí en esta diapositiva. Posteriormente, el registro de las audiencias virtuales se realiza con el sistema de gestión judicial Unipaz. Es el gestión informático Unipaz. Ellos también se encargan de realizar toda esa labor de operatividad. El tercer punto es, para el desahogo de la audiencia, se encuentra una persona que asiste virtualmente, quien se encarga de preparar. Imagínense toda la labor que tiene la persona, el asistente de sala, tiene que preparar todos estos rubros.
y obviamente pues requiere también el auxilio de otra persona que se le denomina asistente jurídico, que es el encargado de estar revisando y validar cada una de las funciones, al grado tal que en ese momento tenemos una persona, asistente de sala y el asistente jurídico que están trabajando para que logre tener éxito esta audiencia. Posteriormente, en el punto número 6, si la persona está privada de la libertad, hacen el debido enlace con los centros penitenciarios. Hay que ser empáticos, hay que ser conscientes de esta normatividad que actualmente nos encontramos. Quisiéramos nosotros darles el servicio al 100%, sin embargo, también debemos de entender cuántas personas son las que están privadas de libertad y en ocasiones sí se dificulta en cuanto a tener el enlace a tiempo, porque son equipos de cómputo que también se preocupó la administración penitenciaria de dotarlos para que las personas que están privadas de la libertad puedan tener ese acceso a la justicia de manera virtual, dotarlos de equipos, de equipos de cómputo. Entonces, imagínense, abona aún más y se debe de reconocer el esfuerzo que hacen los centros penitenciarios en el sentido de que no solamente te pongo el equipo de cómputo y ya, sino se les tiene que dar la capacitación de qué forma ellos pueden activar el micrófono, cómo pueden acceder a la videoconferencia, cómo pueden activar cámara. Entonces, los centros penitenciarios también están ocupados de que efectivamente esto tenga éxito, pues ellos son los que les brindan las herramientas necesarias. Sin embargo, pues si tomamos en cuenta todas las personas que están privadas de la libertad, es factible y existe la posibilidad que en ocasiones no se logre que todas las personas privadas de la libertad estén enlazados. Imagínense, son 39 jueces que a veces llevan los 39 jueces las audiencias y entonces en ocasiones pues sí se puede presentar esa falla aunado y sumado con el internet que en ocasiones puede estar débil, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser empáticos y ser pacientes en relación a este rubro. Sin embargo, le reitero que Poder Judicial y cada una de las instituciones ya mencionadas siguen constantemente trabajando en este aspecto. El punto siguiente es el asistente de sala virtual y el asistente jurídico vigilan la dirección de la grabación. Ellos están atentos al 100% que todo se logre con eficiencia. Nos vamos al siguiente caso de que si alguno de los sujetos procesales requiere exhibir durante la audiencia algún documento, si no conozco las técnicas para compartir pantalla, para la grabación, no se preocupen, también Gestión Judicial les brinda ese servicio de que, oye, ¿sabes qué? Voy a compartir un documento, aquí están, me puedes auxiliar al respecto, también lo pueden hacer. Y por último, pues la Gestión Judicial tiene un departamento de atención al público donde en cada una de las sedes se trató de dar orientación para que se pueda dar el servicio con calidad y se les pueda brindar esas herramientas. Y ahora aquí en esta diapositiva se muestra cómo es el desarrollo de la audiencia virtual. Esta es una audiencia virtual de juicio. ¿Cómo la vamos a deshogar? Enfatizo y vuelvo otra vez a reiterar, Gestión Judicial hace toda la chamba administrativa, ya nos hizo todo el trabajo Gestión Judicial, ahora sí, viene el trabajo de los jueces. Primeramente, Gestión Judicial se ocupa de que esté el enlace de la persona privada de la libertad. Si está libre, puede ir a los módulos y puede pedir el acceso completamente. No necesito el módulo, yo tengo en mi domicilio ese equipo de cómputo, puedo enlazarme, libremente lo puede hacer sin ningún problema. Puede estar incluso la persona que se le siga un proceso desde su domicilio, la víctima y el testigo pueden estar desde su domicilio tranquilamente y Gestión Judicial se ocupa de brindarles la orientación, el seguimiento y que efectivamente se puedan conectar puntuales a la audiencia. Fíjense todo ese trabajo que hace la Gestión Judicial mediante los asistentes de sala y los asistentes jurídicos, que es de valorar mucho el esfuerzo que ellos como servidores públicos están realizando. Otro es que ellos también se ocupan de los enlaces, ministerios públicos, defensa, asesor jurídico, todos incluso pueden estar desde su domicilio. Los módulos judiciales es cuando a aquella persona se le dificulta el uso del internet, no tiene equipo de cómputo, en su domicilio no puede estar porque tengo varias personas que están utilizando el internet, están en clase mis hijos, no hay problema, me voy al módulo de Gestión Judicial, hay un modo disponible para usted, tranquilamente lo puede utilizar. Se inicia la grabación por Teams. Si el tribunal es colegiado, el presidente es el que lleva la audiencia y es el que da la explicación de todo. Posteriormente, pues el juez indica el protocolo que se debe de seguir para audiencias virtuales. Les comparto que actualmente los jueces de control y de juicio se ocuparon de tener un protocolo para las audiencias virtuales, el cual se realizó con cada una de las experiencias que algunos compañeros jueces compartieron y por ende se pudo tener éxito en que tengamos nuestro propio protocolo para las audiencias virtuales.
Si existe alguna falla de conexión, debe estar no solamente gestión judicial, ahí no le vamos a dejar todo el trabajo a gestión judicial. También es obligación de los jueces que estén al pendiente y que se garantice el principio de igualdad, que todos tengan la misma conexión de Internet, que todos tengan, no, más bien dicho, no la misma conexión, sino la misma calidad de Internet para que se pueda tener esa comunicación efectiva. Después se inicia la audiencia de juicio con las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio que más adelante les voy a mencionar. Y luego ya podemos en esa audiencia compartir pantalla, que ya les expliqué cómo es y para qué se utiliza. Por último, concluye la audiencia. Esto en general es lo que se lleva en el desarrollo de esa audiencia. Recomendaciones para su desahogo. ¿Qué recomendaciones podemos atender? Tenemos testigo protegido, que establecer un procedimiento para que la protección física de la persona, en dado caso que sea necesario. Ya les indiqué que se tienen que cumplir cierta normatividad para tratarlo con esa calidad como tal de testigo protegido. Ya a mí ya me autorizó el tribunal tratarlo como testigo protegido, ahí está la diapositiva, incluso puse ahí movimiento para que identificaran de qué forma se ve en pantalla el testigo protegido. Es oscura y se protege su identidad completamente. Y puede el testigo estar con toda la tranquilidad que no se va a ver su imagen, está nada más todas las demás personas y el testigo protegido no. Se puede incluir distorsión de voz, también podemos incluir esa circunstancia si en dado caso, según el caso, válgame la redundancia, según el caso concreto, lo amerita. El testigo hostil es aquel testigo que es la persona que al momento de dar su testimonio durante el juicio y cuya declaración durante el interrogatorio directo perjudica el caso y pues no quiere declarar. No recuerdo, no sé, entonces se puede autorizar, previo debate, si se da la calidad de testigo hostil y se maneja esta circunstancia. Pero podemos evitar eso para que esto no se nos presente en las audiencias virtuales y darle más agilidad. ¿Cómo? Si atendemos las reglas que ya les hice referencia anteriormente. La pericial, vamos a recordar cuál es el objetivo de la pericial. Debo de saber yo si en esa técnica de litigación voy a desacreditar el testigo, el perito, o voy a desacreditar el testimonio. Son dos cosas diferentes. ¿Por cuál de las dos me voy a ir? O de facto me voy por las dos. Desacreditar al perito, pues acreditar con propias proposiciones fácticas. Voy a acreditar la prueba material o desacreditar el testimonio del perito si advierto que son inconsistencias o que son otras pruebas que no tienen relación con lo que se está ventilando. Entonces, ya tengo yo identificación de la prueba pericial, cuál es el objetivo que voy a seguir y entonces ahora sí, aplico las reglas de litigación en el juicio que me vaya a tocar participar. Interrogatorio. Respecto a las técnicas de interrogatorio, se los traté de reducir en 14 pasos. Hay un libro muy bueno que se llama Éxitos en el juicio oral. Ahí nos establece incluso los mandamientos que se deben de seguir en cuanto a interrogatorio, contrainterrogatorio, ayudas visuales, incorporar evidencia material y nos dice cada uno de los puntos de esto. Hay otro libro que también se llama Las técnicas de investigación respecto al Ministerio Público, otro en relación al derecho procesal que también nos marca alguna técnica de litigación. En su conjunto de todos esos autores y de tratados internacionales obtuve y reducí a estos 14 puntos que ya debemos de saber en cuanto a las técnicas de litigación, pero hay dos que se deben de destacar respecto a las audiencias virtuales. Primer punto, pues es el propósito del interrogatorio, darle credibilidad al dicho que va a declarar. Debo de saber que el rol de testigo perito, qué rol va a tener y si efectivamente me va a proporcionar información de calidad. Sin embargo, está la toma de protesta o del testigo en el juicio virtual. Lo hace de igual manera el juez, aunque sea virtualmente. Ahí nada más, en cuanto a la toma de protesta, cuando se requiere identificación, en ocasiones el juez, si ya se identificó previo al ingreso de la audiencia virtual, no es necesario que lo vuelva a señalar. El juez decide si se enlazan todos los testigos al mismo tiempo que está Ministerio Público, está Defensa y están los demás sujetos procesales, puede hacerlas en su conjunto. Hay criterios de jueces como la de la voz que lo prefiero hacer individual. Es decir, todos estamos enlazados, verifico que están todos los testigos, se quitan los testigos y se manda a una sala de espera o en su caso se pueden desconectar de la audiencia y cuando les toque su intervención, ellos ingresan y se puede hacer esa protesta.
Otro punto, el cuarto punto, ¿qué tipo de preguntas vamos a realizar? Hay que saber qué preguntas se van a realizar en el interrogatorio para estar dilatando el juicio. Recordemos que puede existir dificultad de internet, que se nos puede cerrar la videoconferencia, que se puede cortar o que puede pasar alguna incidencia. Entonces, ¿para qué estarnos desgastando? Vamos a darle agilidad al juicio, sabiendo qué preguntas voy a realizar y estar evitando objeciones y objeciones. Planeación del interrogatorio, razones para plantear un interrogatorio, formar preguntas, qué tipo de preguntas son las que, la forma más bien dicho la pregunta, el orden de interrogatorio, cuál voy a seguir, acreditar al testigo, pues es el objetivo, ¿verdad? Demostrar que el testigo es una persona cuyo testimonio pues se puede confiar, ¿verdad? Anticipar problemas no favorables, frases y palabras temáticas, es decir, experiencias en cuanto al sentido común, testigos que no dan información, pues mejor ni los llevo al juicio virtual, ya que pues hay circunstancias que pues debo de utilizar en relación a frases y palabras en el alegato de clausura, experiencia y sentido común, y por último nos vamos a refrescar memoria. Refrescar memoria, ¿cómo lo voy a utilizar? Con esas técnicas de compartir pantalla. Sabemos cuál es la técnica de refrescar memoria. Significa, su señoría, autorización para refrescar memoria. Perfecto, haga el ejercicio. Ay, estoy en un juicio virtual, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ¿qué es lo que voy yo a realizar? Comparto pantalla, le selecciono con amarillo, con fosforescente, o lo subrayo, o lo destaco para que el testigo vea qué es lo que quiero refrescarle. Le corro previamente traslado a la defensa. Antes de compartir pantalla, indico que ya le corrí traslado a la defensa. Eso se utiliza mucho el WhatsApp para que ya diga la Ministerio Público, sí, ya me corrió traslado, ya tengo conocimiento, adelante con el ejercicio. En ocasiones, Ministerio Público se puede oponer a este ejercicio y puede ser válido. Entonces, vamos a suponer que el Ministerio Público no se opuso, comparto pantalla y ahí le pregunto yo al testigo. Al compartir pantalla solamente tengo que seleccionar lo que quiero que el testigo vaya a responder. El contrainterrogatorio también se divide en varios puntos. Los autores ya los he indicado en cuanto a las fuentes de referencia para realizar este esquema conceptual. La importancia, pues el propósito, pues son dos cosas, ¿verdad? Desacreditar al testigo o desacreditar el testimonio. Tengo que decidir por cuál de los dos caminos me voy, o en su caso, nada más por uno solo. Y pues obtener un testimonio favorable. Testigo adverso, ¿qué preguntas le voy a hacer a este testigo? Puede ser incluso que caiga en el rubro de testigo hostil. Formas de conducir el contrainterrogatorio, y aquí se destaca una para los juicios virtuales. Se inicia con afirmaciones, tipo de preguntas deben de ser breves, apoyen el planteamiento y el desarrollo. Una de las técnicas de litigación se exige que en el desarrollo de la audiencia es ver al testigo. En ocasiones se dificulta mucho que el litigante esté viendo al testigo porque estoy viendo al testigo, comparto pantalla, estoy haciendo el contrainterrogatorio, ¿qué hago? Entonces hay muchos litigantes que están utilizando con sus auxiliares. Sus auxiliares son los que pueden estar atentos a que esté observando al testigo. Se debe de solicitar entonces para que ellos puedan válidamente al testigo que esté con la cámara encendida, que el testigo esté dirigiendo su mirada hacia la cámara, que no esté haciendo señas de aprobación o desaprobación y que no se apoye con un documento. Entonces, fácilmente el juez se va a advertir si está leyendo apoyándose con un documento. Entonces, ese marcado con rojo de ver al testigo es una de los aspectos que se manejan en las audiencias virtuales y que en ocasiones se puede dificultar para el litigante. Planeación del contrainterrogatorio, que es el punto número 4, identificar la información, mecanismo de control, si es un testigo hostil, y entonces ahí ver qué información es la que nos va a abonar. Por último, pues son recomendaciones previas, es decir, conocer las técnicas, saber cuándo voy a realizar ese contrainterrogatorio, porque no necesariamente se indica que siempre voy a hacer ese contrainterrogatorio. Si obtuve para mi teoría del caso la información en el interrogatorio, ¿para qué me desgasto en el contrainterrogatorio? Longitud del contra es qué dañó mi teoría del caso, si su dicho fue dañino o no, si incluye esa información o no. Todo eso pues lo tengo que analizar para ver si voy a realizar ese contra. Tipo de preguntas, ahí les establezco algunos ejemplos de preguntas, guiadas, sugestivas, abiertas. En guiadas se puede hacer cortas o establecer preámbulos. Y en las abiertas, pues solo cuando el testigo sea fuerte, directo a los hechos. No se recomienda mucho hacer preguntas abiertas, sin embargo, pueden ser permitibles.
Aquí viene otro aspecto en las audiencias virtuales. Dice, dispositivos de control, formas de preguntar, qué riesgos son los que corro al momento de preguntar, el tipo de pregunta que voy a preguntar. Recuerden que no estamos en ese momento en físico, ahí en el juicio, entonces me puede salir de control el contrainterrogatorio. Entonces, ¿qué riesgos voy a afrontar en esa audiencia? Según la forma de pregunta, la extensión de la pregunta, si la pregunta es clara, si es correcta, si es incorrecta, y ahí pongo un ejemplo, la pregunta correcta y la incorrecta, la calle era ancha, no era ancha. Entonces, todo ese tipo de técnicas tenemos que tenerlas bien establecidas para llegar a obtener un mejor control en el contrainterrogatorio. Mantener el control, pues ahí es según la naturaleza de las preguntas, cuestionar al testigo de lo que declara en el interrogatorio. Se recomienda, igual les reitero, preguntas cortas, preguntas simples, que no explique el testigo en relación a estas técnicas para que el testigo no se salga de control. También no aceptar respuestas que no son responsivas, si es necesario que se repitan, la no doble repetición, si es necesario que me señale hechos o no es necesario que me señale hechos. Y por último, viene destacado también evidenciar contradicción. ¿Y por qué lo marqué con rojo, evidenciar contradicción? Porque es que utilicemos esa herramienta de compartir pantalla. Aquí viene otra vez el compartir pantalla. Entonces, para que entiendan cuál es la importancia y trascendencia, pues esto lo vamos a utilizar en el interrogatorio para refrescar memoria y en el contrainterrogatorio para evidenciar alguna contradicción. El ejercicio es similar a la técnica de evidenciar, de refrescar memoria. Hacemos el traslado a la contraparte, pedimos primeramente autorización al juez, hago el traslado del documento donde se advierte que quiero evidenciar esa contradicción, hago el ejercicio de evidenciar contradicción con esa técnica de compartir pantalla. También pueden resultar las objeciones. Ojo, hay que estar muy atento en las objeciones porque como estamos en una audiencia virtual, de repente el testigo o no nos ve perfectamente, no nos escucha perfectamente o no está entendiendo lo que se está desarrollando en la audiencia, pues nada más está viendo ahí en la computadora algunas personas que están, a veces ni siquiera distingue quién le están preguntando. Entonces sí hay que estar muy atentos respecto a las objeciones. ¿Por qué? Porque si responde, ya marchamos, o sea, ya se puede dar por válido lo que está contestando. ¿Cuál es el propósito del contrainterrogatorio? Dejar que evitar de tener el flujo de información porque no me conviene como litigante que esté dando información que puede perjudicar a mi teoría del caso. Cuando objetar, no es nada más objetar por objetar, ¿verdad? Tenemos que atender al tipo de pregunta. ¿Cómo objetar? Aquí vienen unas recomendaciones, entre esos está subir la voz, tener firmeza y rapidez, mantener la calma, no nos vamos a pelear con el tribunal ni con el testigo, tenemos que estar calmados al momento de emitir la objeción. El no subir la voz significa que no debo de ser pasivo, tampoco debo de faltarle al respeto al tribunal, tengo que modularla de la forma que me escuche. Objeción, su señoría. En relación a tipos de preguntas que se pueden objetar, pues son las coactivas, las ambiguas, las compuestas, las capciosas, las conclusivas, las argumentativas, y son algunos ejemplos de objeciones que se pueden realizar en el interrogatorio o contrainterrogatorio. El procedimiento que se va a hacer, pues aquí se le indica al juez, ¿verdad? Que si el testigo escucha el juez va a explicar si el testigo escucha la palabra objeción que no responda. Para objetar, pues se levanta la mano. Ya les expliqué que el levantamiento de la mano puede ser virtualmente, con el icono que ahorita les enseñé. En ocasiones el juez no lo puede ver o el juez está atento a alguna otra circunstancia, sobre todo cuando es unitario. Cuando es colegiado, pues es más fácil, pero si el juez no lo ve, levanta la mano y ya. O activan el micrófono de inmediato para que no se les pueda ahí pasar la objeción. Hay réplica, contrarréplica, según el juez, el criterio del juez, y luego ya resuelve la objeción. ¿Cuáles son las consideraciones de las objeciones? Se objeta en tiempo al caso contrario que tiene la pregunta contestada, no se grita, como ya les indiqué. Si algún sujeto procesal se le objeta, pues debe de decirle, debes de guardar silencio, no tienes que contestar. Cualquier respuesta se dirige hacia el juez opositor, objeciones propias y necesarias. Aquí en este último punto se dice en cuanto a las técnicas de litigación que el testigo debe de dirigir su mirada hacia el juez, pero el testigo, si está virtualmente, pues el testigo está dirigiendo su mirada hacia la cámara. Entonces ahí, ¿cómo le vamos a poder decir que tienes que dirigir su mirada hacia el juez al momento de responder?
¿Qué habilidad es la que tiene que tener el juez? Únicamente que tiene que dirigir su vista hacia la cámara y que no puede estar apoyado de ningún documento ni de nada que pueda facilitar que se está apoyando para dar la respuesta. En relación a las sugerencias que garantizan la confiabilidad de estos testimonios, como les indiqué, los jueces se preocuparon para que la sociedad estuviera esta tranquilidad en los supuestos que debemos de seguir si efectivamente la audiencia es de manera virtual, y con eso se garantiza que efectivamente se estén valorando de manera correcta atendiendo los principios rectores. En el supuesto que se determine que el desahogo de la audiencia es a distancia, los asistentes en sede judicial deberán asegurarse que el desahogo es de esa forma. Aquí está estrictamente prohibido el desarrollo del acceso a personas que no estén relacionadas con el juicio. Sin embargo, les comparto que actualmente, como les dije desde un principio, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se preocupa por estar innovando y seguir teniendo herramientas para darles esa seguridad y esa certeza a la sociedad. Actualmente existen audiencias que se transmiten en vivo mediante el portal del Tribunal Virtual. Solamente los usuarios que tengan el Tribunal Virtual son los que pueden tener acceso a las audiencias que están siendo transmitidas en vivo. En este momento solamente estamos trabajando con control. Esperemos que en un futuro se puedan llegar también este tipo de audiencias en juicio. Cuando son audiencias virtuales, el juzgador no puede estar en el mismo lugar que los testigos. Durante la celebración de la audiencia, el juzgador por vía remota verifica que efectivamente se cumplan estrictamente en todo momento con las medidas y recomendaciones de la sala virtual o incluso la sala en físico, pues hay testigos y hay peritos que comparecen no a los módulos de gestión judicial, también comparecen a las salas. El juez tiene que verificar esa circunstancia. Por eso les reitero que el compromiso y el trabajo es no solamente gestión judicial, sino también los jueces se ocupan y se preocupan por garantizar los derechos de las personas que están involucradas en una carpeta judicial. Si la audiencia se desahoga a distancia con intervenientes en sede virtual, el juez menciona lo siguiente. Mencionando el juez, se da la certeza que efectivamente es confiable la información que nos va a proporcionar el testigo, el perito o el acusado. Se hace referencia a que esa audiencia es debido a la contingencia que actualmente existe, los acuerdos que ha emitido los plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Se inicia previamente al inicio de la audiencia que gestión judicial realice el trámite administrativo correspondiente, el cual ya les indiqué. Tercero, se realiza sin ninguna limitación sobre la materia o naturaleza del asunto, siempre y cuando se determine que se cumplen con todas esas condiciones de utilidad en cuanto a los métodos de comunicación. Si hay alguno de los sujetos procesales que válidamente no puede escuchar o no puede observar o que tiene deficiencias en cuanto a Internet, no se garantiza esa condición de igualdad y por ende no podemos llevar a cabo la audiencia. Se menciona que en todo momento se cuenta con un apoyo operativo de gestión judicial, el cual ya se los expliqué. Se da acceso por medio de gestión judicial con la plataforma Teams a los sujetos procesales. Transmisiones en vivo, ya les indiqué cuáles son las que se transmiten actualmente en vivo. Se verifica, o más bien dicho, se indica que se verificó por parte de gestión judicial que todos se encuentren en el mismo plano de igualdad. No obstante ello, el juez puede de nueva cuenta hacerlo si el juez lo considera pertinente o únicamente enunciar que se está garantizando la igualdad para todos los sujetos procesales. Una vez obtenido esto, evidentemente se garantiza efectivamente que se puede dar esa confiabilidad a la valoración de la prueba que se va a desahogar en juicio. Otro séptimo punto es que tomando en consideración el derecho a la protección de los datos personales de las personas involucradas en el juicio, pues se realiza una explicación al inicio de la audiencia, se les cuestiona a los intervenientes o a los testigos su voluntad de que sea en público o no, porque no podemos dejar de lado que las audiencias, algunas son públicas y otras existe la excepción a la publicidad. Sin embargo, pues sí, en su caso, si considera pertinente, se les pregunta y si no, no pasa nada. Se informa que gestión judicial verificó la identidad de las personas y la capacidad para que puedan entrar a esa audiencia. Sin embargo, pues hay jueces que incluso les pueden solicitar que se identifiquen ahí con la pantalla. Entonces deben de tener ahí su INE o alguna identificación oficial. Se les indica que el caso de alguna falla o situación extraordinaria, como los indiqué, no estamos en el mismo plano de igualdad, no puedo desahogar en juicio
tenemos dos opciones. O lo diferimos porque hicimos ya lo humanamente posible, que es lo que están trabajando ahorita los jueces, que efectivamente se logren realizar el juicio, pero ya si el juez hizo su máximo esfuerzo, gestión judicial hizo su máximo esfuerzo humano y tecnológico y no podemos llevar a cabo con éxito, pues se difiere la audiencia. Si no, se retrasa 30 minutos, 1 hora y ya podemos continuarla correctamente. Décimo, si el juicio participan niños, niñas y adolescentes, seguimos los protocolos que nos ha marcado la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, también les hacemos énfasis en cuanto a que es la audiencia virtual y que en su caso se van a garantizar los derechos, reiterándole que los menores, las personas discapacitadas deben de estar apoyadas con personas que les brinden esa tranquilidad. En relación a durante el desarrollo de las audiencias, una vez que se verifican que se estén en posibilidad, hacemos la audiencia de la forma que ya les indiqué en la diapositiva anterior. Aquí les muestro una imagen cómo se ven las audiencias virtuales. Es de un juicio, se pidió la autorización de todos los intervinientes que efectivamente esa audiencia fuera pública, todos, incluso el perito estuvo de acuerdo y actualmente esa imagen está dentro de nuestra página del Poder Judicial del Estado. Ustedes pueden accesar y pueden ver tranquilamente cómo se desahoga un juicio virtual. En relación a si hay desacato en la audiencia, pues el juez tiene que aplicar los medios de apremio en términos del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a los testigos y peritos, ya cuando van a intervenir, se les hacen también ciertos lineamientos y ciertas circunstancias que deben de atender. Se les dice la importancia y trascendencia del juicio, la prueba en la que van a participar, que por su conducto se permita, su dicho, pues va a permitir al juzgador generar una convicción, se le protesta, se le hace saber si no tiene excepciones en cuanto a declarar y que se le indica que no podrá comunicarse. Ahorita en esa comunicación, al finalizar, se les menciona cómo se hace esa técnica. En el desarrollo del interrogatorio y contrainterrogatorio deben de tener su micrófono en silencio únicamente cuando van a activar el micrófono, cuando el testigo es el que va a declarar y el Ministerio Público es el que va a interrogar. Si no es el Ministerio Público, tiene su micrófono en silencio y lo pone activo la defensa, según corresponda. Por último, pues al testigo se le indica que durante el desahogo del interrogatorio y contrainterrogatorio debe permanecer dirigiendo su mirada hacia la cámara sin perder el rumbo y tomando en cuenta que está participando en un desahogo en juicio. Si el juez lo considera, pues ya les indiqué que puede mostrar ahí su identificación, que se le va a permitir explicar, pero que únicamente conteste en relación a lo que se le está cuestionando. Si tiene alguna duda, puede activar el icono de levantar la mano, se le explica, gestión judicial ya previamente le explicó todo eso, si no puede levantarla en ese momento físicamente. Cuando sea la intervención, se le indica al testigo, y esto es importante que lo sepan para que estén ahí tranquilos, cuando el testigo termina su intervención, se le dice que no puede tener comunicación ni virtualmente, porque pueden estarse comunicando por WhatsApp, no puede tener comunicación virtualmente ni físicamente con el testigo que sigue. Al testigo que sigue se le indica que establezca bajo protesta de decir verdad que no tuvo comunicación previamente con ese testigo. Acuérdense que hay veces testigos que comparecen a un mismo módulo, entonces el juez no está ahí, el que está es el asistente de sala. Entonces, por eso el asistente de sala, aunque verifique y cumpla con estos aspectos, el juez, para mayor tranquilidad de todos los demás, les pregunta eso bajo protesta de decir verdad. Antes de que respondan, les tienen que decir, te esperas unos segundos, si escuchas la palabra objeción no respondas y que no se permiten señas de aprobación o desaprobación. A veces nos tocan algunos testigos que están en casa y a lo mejor no están haciendo señas de aprobación o desaprobación, pero voltean y le dicen allá a su familiar, sí, no, o mueven la cabeza. No, debe estar concentrado en el juicio porque recuerden que eso va a trascender al fallo que vaya a emitir el juez. Por último, se le indica al Ministerio Público, a la defensa y al inculpado asesor jurídico y a los asistentes de la sala, víctimas, que deben de escuchar al testigo. Esta es una recomendación muy importante para que entonces se dé esa certeza y esa seguridad de que se va a valorar de manera correcta. Yo, juez, yo les hago esa indicación, sin embargo, los sujetos procesales también abonen y cooperen para que esto sea exitoso, como lo es. Si yo estoy observando que el testigo está respondiendo, pero en ese momento tengo que hacer una anotación,
y que por alguna circunstancia no me percato del que el testigo está volteando, el que el testigo está haciendo señas de aprobación o desaprobación, que incluso, como les comparto el día de ayer que me tocó un juicio, los jueces nos dimos cuenta que aunque la perito nos dijera bajo protesta de decir verdad que no estaba apoyándose en un documento, es fácil darnos cuenta nosotros como jueces de que se están apoyando en un documento. Sí, efectivamente, está su mirada así hacia la pantalla, y se veía que el perito movía los ojos de un lado para otro. Es evidente que estaba apoyándose con un documento. Se le llamó la atención al perito y así de facto cambió su intervención. Entonces, si el juez está atento, si el juez está verificando las conductas que realiza el testigo, es fácil advertir, aunque sea virtualmente, que efectivamente si se está conduciendo con mendacidad o no y se está apoyando con un documento. Al testigo, antes de iniciar su declaración, ¿qué se le pregunta por parte de los jueces? Diga usted bajo protesta de decir, ¿verdad?, que no tiene ningún documento en el cual se esté apoyando, porque existen muchas habilidades, como el hecho, vamos a suponer, yo estoy aquí en la pantalla y pueden tener un archivo ahí abierto, incluso lo pueden tener leyendo y pueden adquirir esa habilidad de que no se dé cuenta el juzgador. Entonces le pregunta, en tu pantalla no tienes ningún documento, únicamente la imagen de todos los sujetos procesales. ¿Es correcto? Bien. Tienes que verificar que dentro de tu radio de acción no exista ningún documento donde pueda fácilmente que te estés apoyando para dar respuestas. No puede haber teléfono celular, no puede existir ningún objeto donde se advierta una presunción razonable que te estás apoyando. ¿Es correcto? Bien. Tienes que decirle al tribunal que no existe nadie en esa sala donde tú estás, que únicamente estás tú. En ocasiones está el testigo con la defensa, con el Ministerio Público. Tiene que decirle, no puedes atender, voltear o establecer señas de aprobación o desaprobación con Ministerio Público o con defensa. Si el juez está al 100% concentrado en el juicio, válidamente se puede garantizar la certeza y la credibilidad del testigo, porque sí nos damos cuenta cuando se establecen esas deficiencias, incluso mucho más que yo les pudiese comentar, pero pues no se pueden hacer públicas. Con todo esto se establece cuáles son las recomendaciones y las sugerencias. Por último, no me resta decirles que aquí les comparto cuáles las fuentes de referencia para establecer esta plática y estas diapositivas que les compartí. Entre ellos, pues les debo de destacar el protocolo de actuación de impartición de justicia y el uso de tecnologías a distancia del Poder Judicial. Es muy buen documento, les recomiendo que puedan darle lectura, está en la página virtual del Tribunal Superior de Justicia. El acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí incluso establece algunas técnicas de litigación. El acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, el 12 del 2020, ese también es muy bueno. La declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 1 del 20, el 9 de abril del 2020, y de derechos humanos, ahí establece los problemas y desafíos que tenemos que afrontar los jueces para lograr tener con éxito estas audiencias virtuales. Por último, pues una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo la pandemia y derechos humanos de América, del 10 de abril del 2020. Ahí también está también súper bueno y que les establece muchas recomendaciones. La declaración de relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, la emergencia y de los desafíos de la justicia, Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, y que incluso que lo presenté ahí en unas de las diapositivas. Ahí se establecen cuáles son las ligas de acceso. También Jonan Mitchell, donde establece el impacto al COVID. Ese también establece referencias muy buenas. Miguel Carbonelli, el 23 de abril, hacia una nueva justicia. Ahí les dejo la URL. También la de Laurencio Patini y Miguel Carbonelli, también es cómo reanudar la impartición de justicia. Vienen recomendaciones muy buenas. El protocolo para actuación de audiencias virtuales de la República de Costa Rica. Hay varios países y estados que tienen protocolos. En mi opinión personal, este es el que se me pareció más bueno y que trae información de mejor calidad. Por mi parte sería todo. Agradezco de nueva cuenta a todos los que estuvieron enlazados virtualmente, a los que estuvieron atentos. Espero que haya abonado a sus conocimientos. No me resta más que decirles que estoy completamente a la orden de cualquier duda, observación o comentario, y pues únicamente decirles y pedirles que sí, efectivamente atiendan las recomendaciones de la Secretaría de Salud y cuídense mucho. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra invitada, la jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, con una disertación y pues con toda la buena intención, como siempre, de compartir sus experiencias y conocimientos con nuestros seguidores a través de las redes sociales. Pues como habíamos comentado, traemos una sesión de preguntas y respuestas. Creo que todo ha estado
prácticamente bastante claro y bastante preciso por parte de nuestra señoría. Solamente tenemos un comentario de Yesenia Eguía. Dice, si en algún momento fallara la aplicación durante la audiencia, ¿esta se vuelve a reprogramar y se comienza donde se quedó o desde el principio nuevamente? Bien, gracias. Hay dos opciones. Si la audiencia todavía no inicia, se vuelve a reprogramar, no pasa nada. Si la audiencia de juicio inició y en ese momento se corta el enlace, nos damos cuenta que alguno de los sujetos procesales en relación a su conexión de Internet es débil, deficiente, incluso se trata de decirle, oye, si puedes irte ahí a algún módulo, se te brinda la herramienta para que podamos continuar el juicio. Como les dije, gestión judicial y los jueces hacen lo humanamente posible para no diferir y suspender la audiencia. Agotamos todo el recurso humano y no se puede, se suspende la audiencia y se reanuda. Cuando se reanuda la audiencia porque fue suspendida, donde nos quedamos, ahí seguimos. No tenemos que regresarnos otra vez a todo lo que se había deshogado. Son dos cosas diferentes. Se suspende, continuamos donde se quedó. Se difiere, volvemos a empezar de cero. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Otros comentarios que se hicieron, pues ya no precisamente como un cuestionamiento directo, pero preguntaban en relación a la cuestión del material. Se les informa que el material de esta actividad dentro del taller virtual estará a su disposición en la página de YouTube del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y pues prácticamente de esta manera daremos por concluida nuestra participación de la ciudadana jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, no sin antes invitarles a que registren su asistencia a esta actividad dentro de los talleres. Este registro es a través de Facebook, en donde estamos prácticamente presentando esta conferencia. En el título de la misma viene la liga. Les recuerdo que esto siempre y cuando hayan hecho el preregistro correspondiente. Agradecemos a todos su presencia, a nuestra ciudadana juez su participación y los invitamos a seguir al tanto de las diversas actividades del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde para todos. Gracias a todos, cuídense. Cuídense mucho.